grandes problemas tiene el sudeste, y creo que uno de esos temas es la migración, es el tema que nos reúne el día de hoy con refugiados, ¿verdad? Y quiero agradecer entonces pues a todos los integrantes de este centro de estudios, al doctor Villafuerte, también por recibirnos, y todo el equipo de ustedes, el secretario académico, su nombre es Pablo Uc. Pues de todos y cada uno, ya los habíamos presentado, son estudiantes que vienen del doctorado de Métodos de Solución Conflictos y Derechos Humanos. Es un programa de PNPC. Ya algunos de ellos estudiaron la maestría en temas ellos fueron sobre migrantes y refugiados también, y entonces estarán participando. Sin lugar a dudas, la doctora Baucal, que es una persona que pues tiene muchos años trabajando en migrantes y refugiados, la cual tiene un reconocimiento a nivel nacional, y que venimos acompañados con ella porque ella, pues la idea es que va a liderar este grupo de migrantes y refugiados. Ahí trabajamos temas de dos líneas, que son derechos humanos y métodos de solución de conflictos. Entonces, estamos creando varias áreas donde trabajamos distintos temas, pero este nos preocupa mucho de migrantes. Para no hacerlo más largo, voy a exponer el tema de la violación de los derechos humanos de migrantes y refugiados a través de informes. Sí, podemos ponerla. ¿Es esta, verdad? Sí, supongo que es la que está en rojo. Es esa, sí, es esa. Ahí está. Entonces, bueno, ese es el tema. Lo hacemos a través de organismos internacionales. Fíjense ustedes que a veces los científicos y ciencias sociales, pues por parte de las autoridades, muchas veces cuando decimos las cosas lo ven como un posicionamiento partidista o ideológico, y entonces decirle las cosas a través de organismos internacionales que ya lo han dicho, pues es distinto. Ahí tenemos, por ejemplo, dos organismos que han dicho a nivel general, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ha dicho que la violación es reiterada, ¿sí? Y ha dicho también que la violación de la desaparición forzada, el otro comité, en las visitas que han hecho, es reiterada, ¿sí? 36.000 personas desaparecidas. Pues no es que nos falte valor, ¿verdad? Pues es que no, pues alguna consecuencia tiene. Entonces, ese es el tema. Vamos a explicar primero que nuestro marco público, bueno, es el otro, ¿verdad? Era el otro que estaba lo abrimos a través de. Bueno. Entonces, miren, tenemos varios instrumentos internacionales que son importantes mencionarlos porque los organismos internacionales es que si lo ponemos así sí se ve. Pero podemos ver y yo no sé si era con el otro con el que a menos de que abra el otro. El que es este. No es Regresamos, cerramos. Y esta es a través de ese. Yo creo que es a través. No, yo creo que
no lo podemos así como lo tenemos. A partir de esta ya podemos ver. No, Cuando regresamos. ¿Cuál es la que usted? la segunda. Ahí, ¿verdad? Ahí. No. O sea, solo de atrás hacia adelante, decir. Bueno, entonces miren, ahí tenemos los tratados internacionales que México hace de negocios. Ustedes no son cualquier tratado. Estos tratados tienen la característica de que hay comités de la ONU en donde supervisa el cumplimiento de ellos. México ha firmado todos ellos. Tenemos los dos pactos, que hay el Comité de Derechos Humanos que revisa su cumplimiento. Tenemos el de los derechos del niño, que hay el Comité de los Derechos del Niño, el específico de los trabajadores migrantes y sus familiares, de la discriminación racial, de la discriminación contra la mujer, de las explotaciones forzadas, discapacidad, etc. Y tenemos estos otros también de convenios de trabajo forzoso y abolición del trabajo. Y ahí está. Los protocolos. México, si lo vemos, ha firmado la mayoría de los convenios internacionales. Algunos no lo hacen, lo cual es una lástima, como por ejemplo las quejas presentadas ante los organismos internacionales que puedan realizar investigación. Y entonces ahí sí no le entra. Algunos ya lo están haciendo, pero en principio no lo aceptan. Y entonces México, si ustedes lo vieran, hasta en la renovación de mandatos, de relatores, y si ustedes lo ven a nivel de tratados, pues firma todo, salvo algunos casos. Esto es muy importante porque el problema que tenemos muy grande es que no se cumple. Si tenemos organismos que están supervisando y no se cumplen, se crea una burocracia muy grande y no, cuando se evalúan los primeros relatores, lo que hacen es que dicen, bueno, ya reformó la Constitución, ya creó este organismo, y ¿cuántos detenidos tienen por corrupción con respecto a las autoridades que están vinculadas con violaciones graves? Pues ahí es cuando se acaba la cosa. Entonces, este es el primer punto que es importante señalar. Organismos internos también lo han reclamado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha mandado varias recomendaciones, más de 50. Ahí detalla cómo está la violación de los derechos humanos, y en la mayoría reclama que se investigue, que se les dé cursos de capacitación, etc. El mismo gobierno de los Estados Unidos ha dado $1,5 millones para capacitación a las autoridades mexicanas, y luego les pregunto, ¿esto está atrás de los informes? No lo ha logrado comprobar. Entonces, pues estos son de las cosas preocupantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que primero voy a hacer referencia a esta parte, y luego ya vemos por las recomendaciones que ha hecho organismos internacionales. Miren, ahí tenemos que los organismos internacionales, varios de ellos, ya sean relatores o estos comités revisores, sobre todo de migrantes, los que hacen visitas in situ, ¿sí? A través de los años han presentado varias informes. Con respecto a las estaciones migratorias, lo cual, bueno, en principio se dice que son instalaciones físicas del Instituto Nacional de Migración,
para que los extranjeros se alojen temporalmente, mientras que está evaluándose su situación migratoria. Lamentablemente es ahí donde existen grandes problemas. Primero, que hay muy pocos. Había en 2006 48, ya subieron a 116. El problema es que casi no hay personal. Falta capacitación al personal que está ahí, que es lo que dicen los informes. El informe del relator especial que vino a México dice eso. No hay una supervisión adecuada de ellos, hay tratos crueles, falta de atención médica, falta de higiene, no permite la comunicación y hay torturas en estos centros. No solamente dicho por parte del organismo internacional del relator que visitó a México, sino también por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicen alojamientos temporales, llamaban internamiento, por no decir jurídicamente detención arbitraria, que ahí sí lo es, y les llaman, están internados, pues los privan de la libertad. La palabra estricta jurídica es privación de su libertad, lo cual es una violación. ¿Sí? Se utiliza esa palabra o detención, ¿sí? En los textos. Bueno, ha habido visitas a estos centros, a estas estaciones migratorias. ACNUR, por ejemplo, entre 2016 y 2017, 500 veces. La Comisión Nacional, 1500 veces. En 2016 y en 2017, 1460. Sí, sí la supervisan, sí lo hay. ACNUR pues realiza un trabajo que ahorita voy a hacer un paréntesis. Lamentablemente, cuando es el 20 de junio, cuando se creó el Día del Refugiado, es una lástima que nos expone realmente en estas reuniones lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Tabasco. Yo les decía, casi se presenta como si fuera un día festivo, ¿por qué no le dicen al gobierno que está aquí sentado? Les decía que hay más de 5,000 niños, 6,000, 7,000, 8,000 que entran, y el Estado tiene no más de 8 niños en una casa, y hablando del triunfo porque lo está sostenido por el gobierno de Tabasco y el gobierno y el ACNUR. Es una vergüenza, dígalo, les dije. Entonces, a mí me parece que esas cosas están sucediendo. Los mismos organismos internacionales, claro, faltan recursos, todos conocimos que ponerle, pero pues que lo digan, ¿no? Se trata de una festividad. Luego, hay problemas en cuanto al estado de informar de las causas de la detención. Si detienen a las personas, no les informan por qué. Muchas veces en su idioma no lo hacen. No hay información sobre la visa humanitaria, ni sobre la repatriación voluntaria. Ahí hay en los últimos años, el gobierno mexicano ha adoptado, lamentablemente, la política de los Estados Unidos de inmigración y refugiados, más que como un problema o una oportunidad de humanismo, que es la tradición mexicana, es como un problema de seguridad nacional. Y entonces los niños no acompañados que llegan ni siquiera les informan, los tratan de entrevistar, y a veces ni siquiera los entrevistan y luego los llevan a la frontera. Pero si huyen por el hambre, huyen por la violencia de Honduras, ¿por qué van a llegar? A la edad de 4, 5, 8 años. No que sea porque por una mejor oportunidad de vida a los 8 años. Pues además hay una cosa en cuanto a la Convención
para la protección de los refugiados, Comisión Internacional, no, la categoría no se la da el gobierno, el Estado, es ipso iure. Esto es, porque reúne las características, lo único que hace el Estado es comprobar que ya lo tienen, pero ya lo tienen ellos de por sí. Entonces el Estado cree que él está creando la calidad de refugiado, pero no a los compromisos internacionales que son de importancia, son instrumentos internacionales fundamentales, muchos de ellos jus cogens, que tienen un valor muy importante. No es cualquier, un jus cogens no puede renunciar a ese derecho, aunque no haya tratado, y tiene un valor muy importante, y muchos de estos derechos son jus cogens. Bueno, entonces los encamina y los regresa como un problema de seguridad nacional. Entonces no les informan a los niños, por poner un caso. Hay una, y eso es una regla general, una falta de justicia efectiva. Están los tratados, están las leyes, está la burocracia, que era el organismo para la violencia contra la mujer, contra los niños no acompañados, y festividades que nos van a fulanito, nos capacitan. Y a la hora que le dicen uno, a ver, datos, no, pues es que ahí sí no. Pero no se entiende por los esfuerzos que hemos hecho muy grandes. Pero ustedes revisan los informes de los relatores sobre los derechos humanos no solamente militantes, es la verdad. Entonces dicen, bueno, ¿por qué? Somos un país en vías de desarrollo, ya firmamos los compromisos. Bueno, ¿para qué lo firmas si no cumples con los compromisos? Hay programas, muy pocos programas, regulación de migratoria, de su situación irregular, no ilegal. Esto es muy importante señalarlo, pero no es integral. Lo hacen para un sector específico. Hubo en algunos años algunos programas, pero parte del problema grande es la falta de programas. ¿Qué tipos de violaciones son? Pues mire, son graves. Primero, corrupción, discriminación, secuestro y extorsiones, tráfico ilícito de personas y trata de personas, falta de protección de los derechos de los defensores de derechos humanos, deficiencias en la entrega de visas humanitarias, uso excesivo de la fuerza. De los informes así lo hemos encontrado. Por ejemplo, hay vínculos, dicen los relatores, entre las autoridades migratorias con bandas delictivas. Les dicen, combatan la corrupción, promuevan la rendición de cuentas, investiguen y castiguen a los servidores públicos, eso sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay numerosas denuncias que les llegan al Comité de Protección de Migrantes y sus familiares, de trabajadores migrantes y sus familiares, porque la vinculación de las autoridades es reiterada, de sobornos, de extorsiones, de impunidad, de violencia. Hay una estructura administrativa con múltiples organismos, pero hay malversación de fondos. Miren, aquí les decía, Estados Unidos de Norteamérica, $1,5 millones para la profesionalización de la policía, y no han logrado justificar que se los dieron y no se libre. En 2 informes lo han mencionado. Se menciona constantemente a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, en estricto sentido jurídico, quienes llevan la función de vigilancia y verificación son estos funcionarios, y la ley prevé que pueden ser auxiliados por las Fuerzas Armadas, pero en casos excepcionales, pero utilizan hasta la seguridad privada.
Miren ustedes, esto es paradójico. Ellos vienen por falta de recursos, pero se convierten, los migrantes y refugiados, en un recurso económico para las autoridades y para la delincuencia organizada. Es triste. La discriminación de género, bueno, es reiterada. El abuso de poder muy grande, los estereotipos, la misma sentencia de Campo Algodonero decía que el gran problema era los estereotipos. El Estado mexicano, después de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto aquí les vamos a dejar este libro que sacamos este año, que se llama Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, lo que hicimos es, ¿qué dicen las sentencias que no son obligatorias? Y entonces ahí lo sistematizamos y lo pusimos. Lo voy a dejar aquí para la biblioteca. Y aquí este otro de migrantes y refugiados, que mucho que estoy diciendo estos voy a dejar los libros. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues, en esta sentencia de Campo Algodonero, pues le dice al Estado mexicano que tiene que hacer una política para cambiar los estereotipos. Y ahí vienen recursos muy grandes, pero hay falta de supervisión. Vemos que hay malos tratos a los hijos de los trabajadores, no se les protege, hay secuestros y extorsiones, asaltos, malos tratos, ejecuciones sumarias, participación del crimen organizado, aumento de violaciones graves, ¿sí? Dan un dato: secuestro y asesinato de 72 migrantes. En los informes que aquí en el libro vienen, ustedes pueden ver de migrantes de la frontera sur, hay de 20, de 40, de 30, de violaciones gravísimas. Ahí podemos encontrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son masivas, no se dice nada. Todo callado. Los medios de comunicación callados, excepcionalmente. En ellos participa el crimen organizado. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice este comité de migrantes, el Comité de Trabajadores Migrantes y sus familiares de Naciones Unidas, no es cualquier comité. Bueno, cuando reclamó el que era subsecretario de Derechos Humanos en Relaciones Exteriores, le reclamó, imagínense ustedes, algo que no es común, porque había dicho el de tortura y desaparición forzada que era generalizada y era reiterada en los casos de violación de derechos humanos, ya sea tortura y desaparición forzada. Bueno, lo premiaron viéndose embajador de México a Francia. Y entonces dice este comité: hay una participación o aquiescencia del Estado. Es decir, deja que pase, deja que suceda. Pretenden eludir la responsabilidad diciendo que es un tema de delincuencia organizada, como si eso, pues, según la Constitución, quien es el titular de la seguridad pública es el presidente de la República. Pues hay nombre y apellido y los gobernadores. Calladitos. No hacen nada con su silencio. ¿Por qué no hacen una revisión? ¿Quién está en la frontera? Hay recomendaciones de la Comisión Nacional, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, de trata de personas en varios municipios. Ya fueron una vez una recomendación, pero ella está en un triángulo de la trata. Está identificado geográficamente de menores de edad. ¿Qué? No pasa nada. Ahí escribí un artículo sobre eso. Como le digo, pero como no leen, pues entonces pues, lo pueden escribir. Públicamente no es tan fácil decir, hola, ¿por qué no vas a hablar de desaparición? No, pues ahí sí ya no, porque yo lo hago es con escritos y con todo gusto, pero pues así me exhibir, pues no es que falte valor,
Pues 36,000 desaparecidos, pues no es de gratis. ¿No? Bueno, entonces, el tráfico ilícito de personas, trata de personas, no hay sistemas eficaces de verificación. Dice aquí la Comisión Estatal, en el municipio de Jalapa de Méndez, explotación sexual, en donde están involucrados la Policía Municipal. Está ahí documentado. Bandas transnacionales, es un negocio. Ataques a defensores de derechos humanos, deficiencia en la entrega de visas humanitarias, uso excesivo de la fuerza en las funciones de verificación y de vigilancia. Si ustedes ven las recomendaciones de la Comisión Nacional, en muchos de ellos está involucrada la autoridad migratoria o permitieron que pasara porque están en el centro de la reclusión. ¿Qué grupos vulnerables son los que han atacado? Por ejemplo, mujeres, acoso, trato inhumano, prostitución, abuso sexual, muertes, un número muy grande, trato violento, discriminatorio, agresivo, violencia sexual, ausencia de respuestas eficaces. Es decir, la impunidad es impresionante en estos temas. No obstante, se crearon organismos especializados para la violencia sexual. Pues muchos de ellos no hay protocolos, si los hay no los cumplen, no existe un acceso efectivo de la justicia de las mujeres. Trabajadoras domésticas sabemos que llegan de Guatemala a Mérida. ¿Por qué? Porque el salario es bajísimo allá, pero aquí es todavía también bajo, pero para ellas es más alto. Entonces sí, ¿qué pasa? Pues no hay, se les ha recomendado sensibilización sobre el tema, seguridad social, servicios de salud, sindicalización, libertad de religión, de expresión, acceso a la justicia, pero es grave, es abuso clandestino. Niños, bueno, pues ahí en 2015 fue cuando se asustaron los norteamericanos, 38,000. 2016, 40,000. 2017, 70,000. Vean cómo viene 70,000. Claro, el gobierno norteamericano luego se reúne con el gobierno mexicano y crea un programa, supuestamente, cuando ustedes lo leen, para la protección de ellos. Pero su protección para ellos es encaminarlos luego a la frontera, sin examinar si tiene la calidad de refugiado. Trabajo infantil en el área agrícola, minera, servicio doméstico, pobreza extrema en estos. No obstante, ya se firmaron algunos convenios, el 138. Pero el problema no es la firma de convenios, es la falta de cumplimiento de ellos. Hay denuncias que no se permite el registro de niños que nacieron aquí, cuando tenemos el principio de la Constitución del jus soli, estos ya nacieron aquí, ya son mexicanos. La migración agrícola, hay un sector muy importante de Guatemala que viven en situaciones de precaria, me refiero al caso de menores, insalubre. Los jornaleros agrícolas en México, el 21% son migrantes, pero no solamente es interna, porque que van a Sonora, Chihuahua, Sinaloa, a la cosecha de tomates, manzanas, etc., sino evidentemente es económica también. Bueno, en Chiapas es triste, ¿no? Como los caciques les pagan menos, entonces los de aquí se van a Sinaloa, Oaxaca, a Veracruz, y llegan los centroamericanos y les pagan menos. Pero el Estado ha empezado menos. Bueno, hay varios números. Esto es, no sé cómo andamos en tiempo, doctor. Unos 10 minutos.
entonces sí nos da un resultado. Porque mira, esto dice las resoluciones de la ONU y Naciones Unidas. ¿Qué requiere hacer el Estado mexicano? Reunir las familias, protección de los trabajadores, aplicar la Convención de Viena sobre relaciones consulares, aplicar la misma convención, ya la firmó México, sobre los trabajadores migrantes y sus familiares. Pero también hay otra contra la delincuencia organizada y sus protocolos. México la firma esta de aviso consular, es una vergüenza esta de aviso consular, porque México resulta que firman con varios países que cuando haya algún nacional que haya cometido una conducta delictuosa en un país extranjero, pues tiene el compromiso de avisarle al Estado mexicano pues, que va a iniciar un procedimiento. Eso se llama aviso consular. Bueno, por el caso de varios mexicanos que estaban en pena de muerte en los Estados Unidos, México va en opinión consultiva a la Corte Interamericana y la opinión consultiva dice: bueno, sí, tiene que respetar la opinión consultiva, y como no se les consultó al gobierno mexicano, entonces esas sentencias de muerte se hicieron por un procedimiento indebido y por lo tanto es nulo. Los suéltalos. Pues le da la opinión consultiva, no le hace caso al gobierno mexicano y se va al Tribunal Internacional. Y ahí sí presenta denuncia. Que es el caso Avena. Y el caso Avena dice lo mismo. Sí, es resultado. Hubo violación al debido proceso. Bueno, no es posible que México lo vaya y lo reclama ante un organismo internacional y luego no lo queremos aplicar aquí. Pero ¿cómo? Si ya nos fuimos hasta reclamar hasta un organismo internacional, nos dijo hoy que te lo cumplan. Y algunos tribunales de los Estados Unidos, ellos dijeron que era un sistema federal, es el argumento que dieron, que eso dependía de la Corte de Cáceres. Y algunos los dejaron libres, otros no, otros reiniciaron el procedimiento, etc. Es una triste historia esta de la mesa. Dice que tienen que respetar los derechos humanos de los migrantes que cruzan las fronteras, sin los documentos necesarios. Están obligados. Porque aquí hay una confusión que hay muy grande. Si bien es cierto, la Constitución prevé que deban los que digan irregular, pues que se regularicen. Pero hay artículos, bueno, hay una regla de jus cogens, no se puede discriminar. Tienen todos los derechos: derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la educación. Y eso no se quiere entender. Miren, ya lo decía uno de los más importantes investigadores en migrantes, Bustamante. ¿Sí? Ahora, pues sí, México tiene lo que les decía, una tradición de humanismo. Vean los españoles que en su guerra civil vinieron a México. Bueno, los chilenos, guatemaltecos, varias. Es decir, México tiene una tradición. Y decía justamente, vean, no son tantos. ¿Cuántos son? Para un país, pues ahí está, protéjanlo. No hacen. Hubo cierta organización, y eso evidentemente fue con gobernadores. Pusieron camiones y ahí van al norte. Pero ahora el de Tijuana no lo dejan solo. Si es un tema nacional. Ellos tienen una tradición también de protección, pero también que les llegue una cantidad así sin que el Estado intervenga. Pues no, pues no les falta dinero, que no hay, dice. Y corrupción. Tienen derecho, ya dijo los organismos internacionales en la resolución de la ONU 60-169, están obligados a respetar los derechos humanos de los migrantes que cruzan las fronteras internacionales sin los documentos internacionales. Yo no lo enteré, son palabras de la resolución.
poner término al arresto y la detención arbitraria de migrantes. ¿Qué dijeron ayer? Que los detuvieron, que les echaron gas los primeros días, que los subieron en camionetas. Hagan cumplir, les dice, efectivamente la legislación laboral. La migración irregular está en consonancia con las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional. Just cautions. Las recomendaciones no ha faltado, es voluntad lo que ha faltado. Claro, pues si alguien se nos recuerda, no, pues este tipo es de la oposición, dando luego el ataque político a la persona. Dice, la migración irregular está en consonancia con las obligaciones de los estados en virtud con el derecho internacional. Hay que castigar la privación de la libertad ilegal de los migrantes. Y dice que los estados los exhortan a las Naciones Unidas a que se respeten los derechos humanos, la dignidad intrínseca de los migrantes, se ponga fin a los arrestos y detenciones de carácter arbitrario. Entonces, en mi opinión, no ha faltado por ejemplo esto, derecho de los migrantes a regresar, pero que no le hagan la Suprema Corte de Justicia. Fíjense, casi no hay resoluciones, creo que hay 4 o 5 jurisprudencias o tesis de jurisprudencia, pero una dice, fíjense ustedes, hasta para un libro que estoy pensando sobre sentencias grotescas. Dice que en el caso de los refugiados tiene derecho el Estado mexicano de preguntar al Estado de origen sobre la persona quién es. Imagínense ustedes, viene de Venezuela, viene de Cuba, ¿qué va a decir? De Nicaragua, ¿qué va a decir? Si son refugiados, por eso dice la Suprema Corte. Claro, como a veces están, imagínense, tienen sentencias de 1000 páginas y luego los periodistas que no los capacitan para realmente hacer un análisis y decir, vale, ¿dónde está el argumento? Este es el argumento. Claro que se van a leer las 1000 páginas en caso, dicen, bueno, ahí tienen sus tesis, pero luego después de años resuelven, pero vergonzoso estos tipos de tesis. Dice que se alienta también a que los estados sigan fortaleciendo su cooperación para la protección de los testigos en las acciones judiciales relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. No hay detenidos. No se habla mucho de los migrantes, de su contribución, tanto en los países de origen como destino. Vean ustedes los ingresos que tiene México de los trabajadores que están en los Estados Unidos. Va uno al aeropuerto y los ve ahí corriendo, muchos jovencitos, chaparritos desnutridos, y van, trabajan, mandan cantidades extraordinarias, no se reconocen. Sí. ¿Qué dice? ¿Y qué signifique? Se intensifique la cooperación. Es una lástima que los gobiernos, por ejemplo, de Honduras, bueno, pues tiene que haber una reunión en la que digan, bueno, oye, no puede estar mandando tantos migrantes, es un problema estructural, vamos a trabajar, ¿qué vamos a hacer por resolver a las causas, no oye por gusto, delincuencia organizada. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Ahora, también lo que ha pasado es lo opuesto. Resulta que dicen, bueno, hay una humanitaria y así se meten, invaden, porque la historia de los Estados Unidos ha sido así, y ya mandan arquitectos, mandan para el petróleo. Bueno, también tenemos miedo de ese sistema, ¿no? Entonces, tenemos que pensar, porque no es un problema local, es mundial. Y es que no se está tratando de esa manera. Los organismos internacionales no vemos que estén, y los mismos nacionales, cada quien está lavando las manos. Y no el problema internacional, el problema nacional
y el problema local, pues hay que cerrar que Tijuana no le ayudan. Y bueno, nosotros estamos recursos. Este gobierno hace la boya y ya nosotros vamos de afuera. Ya no hay dinero. Y cada rato corrupción. Pues digo que no podemos quedarnos callados. Pues qué decirlo. Porque lo estamos viendo, pues nos vamos a la frontera. Bueno, la verdad es que ir allá, híjole, te acalambra. Yo creo que te cambia la vida. Cuando tú ves eso, y aquí la doctora Bautral me lo ha transmitido, lo ha dicho que ella ha hecho investigación de campo, híjole, te cambia la vida después de que ves eso. Bueno, yo, pues, es lo que puedo decir. Aquí les dejo estos libros que algo viene un poco más sobre el tema, unas reflexiones, y pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder